¡Guapo! ¿Qué tal? No, bueno, pues la ocasión lo amerita. Oye, a ver si luego platicamos más de inundaciones ¡Ay! antes de que llegue la variante Omega. ¡Ay! Es la última letra del alfabeto griego. Pero fíjate que a mí se me ocurría que hoy podíamos... me acordé de una canción que dicen que es de Yuri, ya no la canta, y el simulacro del terremoto. ¿Te cae? Sí, ¿qué tiene que ver el terremoto? ¿Qué tiene que ver el simulacro de este 19 de septiembre con esa letra de esa canción que cantaba Yuri? Bueno, pues en México hay una tradición, vamos a decirlo así, de simulacros. Hay que recordar que en 1942 México, dos barcos mexicanos, el Faja de Oro y el Potrero Llano, barcos petroleros, fueron hundidos por submarinos alemanes en el Golfo de México. Y por eso, digo, ahí hay toda una larga historia, por eso el presidente Ávila Camacho le declaró la guerra a las potencias del eje. Estados Unidos, Japón, Alemania e Italia. ¿No? Fue una ceremonia muy importante donde acudieron el resto de los expresidentes y México envió a algunos soldados, me parece que 300, que combatieron en el Pacífico para la liberación de Filipinas. Pero lo más importante es que México aportó petróleo y se firmó un pacto con Estados Unidos que se llamó el de los braceros, por el cual México podía enviar o enviaba a trabajadores a Estados Unidos, porque en Estados Unidos muchos jóvenes estaban lógicamente en el ejército y que estuvo vigente hasta 1960 y tantos. Pero, y ahora viene la historia, la del simulacro. A ver si tenemos por ahí luego el apagón, ¿no? ¡Ay, el apagón! ¿Qué cosas suceden? Oye, pero no encuentro la del simulacro. No es esa señora con el apagón, ¿no? ¿Es esa? Sí. Espérense. Pues resulta que las autoridades mexicanas, temiendo que las potencias del eje fueran a bombardear las grandes ciudades como la Ciudad de México, comenzaron a hacer simulacros de lo que se llamaban prácticas de oscurecimiento. Entonces sonaba una alarma, el primero de ellos fue justo un 9 de septiembre de 1942, y entonces se apagaba toda la Ciudad de México, sonaban las alarmas, y era como un entrenamiento, un simulacro para evitar u obstaculizar los bombardeos. Pero lo más divertido, por decirlo de alguna manera, es que en octubre de 1942 hubo el segundo simulacro y entonces partieron tres aviones corsarios de la Fuerza Aérea Mexicana, e inmediatamente algunas lámparas de estas que hemos visto en las batallas lanzaron sus rayos de luz al cielo para tratar de localizar a los aviones y entonces simular que México se defendía contra los bombardeos. ¿Pero qué pasó? Pues que todos los mexicanos que debían de estar escondidos, no había metro, pero debían de estar escondidos, salieron a las azoteas, prendieron las luces para ver el espectáculo. Con lo cual, si hubiese sido bombardeo, ese día hubiera terminado la Ciudad de México. Y hubo por ahí un tercer simulacro. Y justo la canción del apagón que cantaba Gloria Marín y Toña la Negra, que es por cierto una canción incestuosa, del maestro Manuel Esperón, canta justo como, se acuerdan, ¿no? Como iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Ese apagón es una práctica de oscurecimiento. Y luego, ¿qué es? Vale más que yo me calle la aventura que a mí me sucedió. Me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un zaguán y en aquella oscura calle, ay, que me sucedió, ¿no? Y ya sabemos en qué termina la historia.
que resulta que era el papá el que le estaba metiendo mano a la pobre chica. ¿Qué tal? Del apagón. Por eso Yuri dejó de cantar. Yo creo que nunca supo qué era lo que estaba cantando. No, jamás. Pero, pues creo, ¿no? Pero la verdad es que ese es el origen de la canción El Apagón y un simulacro de bombardeo en la Ciudad de México. Ahí está. Fíjese que los simulacros también aquí, los patrones simulan que pagan y los obreros simulan que trabajan, entonces es ahí como Y que varios sexenios de que simulan que le dan apoyo a los pobres, Sí. al campo, pura simulación. Estábamos bien simuladores. Pura práctica de oscurecimiento. Y a mi Doctor abuelo... Zagal, practique su simulación de despedida, por favor. Mire, ya se quedó así como el tinieblas. Ahí está simulando que ya se le acabó la señal. Pero en realidad se quedó así pasmado. Ahí está. Ahí está. No, ya regresé. Lo que dije es que era pura práctica de oscurecimiento. Pero por Bueno, eso sus redes, maestro. Pues Doctor Zagal en Facebook, Héctor Zagal en YouTube y @hzagal, Zagal con Z. ¿Y hoy no nos vamos a despedir así o qué? ¿Qué cosas sus? Venga, doctor. Cadera, Cosas cadera, doctor. sucede. Con el En esa época, mi abuelo materno era italiano y ya había hecho su maleta mi mamá para que los llevaran al campo de concentración aquí en México porque iban a mandar alemanes, Sí. italianos, bueno, olvídate. Y a los japoneses. Y los japoneses, el pintor famosísimo que teníamos acá. Fíjate que ahí hay historias tristes. Terrible. Porque hubo México. Sí. Adelante, doctor. Hubo mexicanos que por tener un apellido extranjero se fueron a uno de estos campos. Es decir, la autoridad no siempre respetó el derecho de los ciudadanos mexicanos. Sí, Ey. sí, está muy duro. Bueno, muchas veces. Gracias, doctor Zagal. A ver si nos habla justamente de esos campos de concentración en En una de estas próxima, estaría muy padre. interventions. Aquí Bueno, hubo. platicamos. Bueno.